Buenos días. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento, así como los comentarios recibidos. La frase de hoy: en los juicios de nada sirve lo que sepamos si no podemos demostrarlo. Así que comencemos. En las emisiones anteriores hemos dejado establecido que el análisis y la resolución del tema relativo a las causas de exclusión del delito puede y debe realizarse en cualquier etapa del procedimiento del nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral. Esto significa que desde que alguna parte alegue o desde que se descubra por la autoridad que en ese momento se encuentre dirigiendo el proceso, que se aprecia la posible existencia de alguna causa de exclusión del delito, desde ese momento se debe proceder a su estudio y a determinar mediante la resolución que corresponda si se actualiza o no la invocada causa de exclusión. Esto con independencia de que se trate del Ministerio Público o de la autoridad judicial, estando obligada esta autoridad a resolver lo que legalmente proceda según la etapa del proceso en que nos encontremos. Como ya sabemos, desde el punto de vista de la dogmática jurídico-penal, las causas de exclusión constituyen el aspecto negativo del delito, de forma que cuando acontezca alguna de las hipótesis por virtud de las cuales la ley establezca que se excluye un elemento del delito, que en el caso de nuestra legislación penal estatal se establecen precisamente en el artículo 26, no es fructífero ni siquiera necesario continuar con la actividad de investigación o con la actividad jurisdiccional, según sea el caso, ya que aún de existir, de cualquier manera esa conducta constituirá un acto jurídico irrelevante para el derecho penal. Esto porque la actualización de alguna de esas hipótesis señaladas como excluyentes del delito no se justifica ejercer el ius puniendi en la medida en que la facultad sancionadora del Estado queda abolida por la disposición legal que llegue a concretarse dependiendo del caso concreto, puesto que ello impediría que se acrediten todos y cada uno de los elementos que integran el delito. Y lógicamente, como consecuencia, ante la ausencia de ellos, la conducta ya no puede considerarse delictuosa. De tal modo que de actualizarse alguna causa de atipicidad, alguna causa de justificación o alguna causa de inculpabilidad, cesa el derecho del Estado para proseguir con la investigación, ya sea en la fase judicial o sea en la fase ministerial, puesto que la propia norma sustantiva establece que ante el acreditamiento de alguna de estas, el delito se excluye, es decir, el delito ya no existe, lo cual justifica que en cualquier etapa del procedimiento debe analizarse y resolverse lo conducente. Esto cuando dicha causa de exclusión sea invocada por alguna de las partes o bien cuando se descubra de oficio. Para el dictado de un auto de vinculación a proceso, el artículo 19 de nuestra Constitución Política Federal exige como requisitos de fondo que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, número 1, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Y como segundo requisito, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, la norma procesal
obliga a las autoridades que conocen del proceso, además, a verificar que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o alguna causa excluyente del delito, ya que cuando se advierta la existencia de una hipótesis por virtud de la cual se excluya algún elemento del delito, el juez o el Ministerio Público, en su caso, debe declararla de oficio en cualquier fase del procedimiento penal cuando no le es solicitada por alguna de las partes, lo que lógicamente incluye la audiencia inicial donde se discuta la vinculación a proceso del imputado. Esta afirmación encuentra fundamento jurídico en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que establece los requisitos para el dictado de un auto de vinculación, y que textualmente dice lo siguiente. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. Dice, el juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso siempre que, dos puntos de aparte, número 1, se haya formulado la imputación. Requisito número 2, se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. El requisito número 3 es el que establece el artículo 19 de la Constitución Federal y dice lo siguiente: de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Dice que se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Y en su fracción cuarta dice que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Como podemos ver, de este artículo debemos retomar por su importancia en el tema que hoy estamos tratando lo establecido en su fracción cuarta, relativa, como ya escuchamos, a que el juez de control, previo a dictar un auto de vinculación a proceso, se encuentra obligado a constatar que no se actualice una causa de extinción o una causa excluyente del delito. Esto significa que en sede judicial, desde que se resuelve lo relativo al auto de vinculación a proceso, además de analizar los elementos positivos del delito, también se deben analizar las causas excluyentes del mismo, estableciéndose con claridad cuáles son las razones por las que la autoridad considera que no se actualiza ninguna de ellas, lo que significa que se debe determinar por qué no existe una causa de atipicidad, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad, para entonces sí estar en condiciones de dictar un auto de vinculación a proceso, y no limitarse únicamente al estudio de los elementos positivos o integradores del delito, o como dice la ley, que estamos en presencia de un hecho que la ley señala como delito. Tengo en mis manos la versión escrita de una auto de vinculación a proceso. En esta, como en la gran mayoría de las resoluciones, se analiza de una manera muy superficial y muy somera el tema relativo a las causas de exclusión del delito, ya que el juez de control que dictó esta autovinculación únicamente dedica un renglón a su estudio y lo hace de esta manera.
dice, no se actualiza ninguna causa de extinción de la acción penal y tampoco ninguna excluyente del delito. Y es todo lo que razona en cuanto a las causas excluyentes del delito. De esto se advierte que a pesar de la importancia que reviste este análisis, no se analiza con la profundidad requerida, por lo que yo considero que los operadores del sistema que actuamos como defensores debemos exigir en la audiencia respectiva que se agote pormenorizadamente ese estudio, ya que constituye un requisito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, o en su caso, de una sentencia condenatoria. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haya sido de interés. Hasta la próxima.